Muy buenas gente, bienvenidos a 5 leyes absurdas en Cuba, parte 2. Después de la gran repercusión de la primera parte he decidido rescatar este formato, porque leyes absurdas hay muchas en el mundo, pero Cuba por algún motivo es rico en esto. In the name of the Cuban people and in the memory of the Fidel. Thank you very much. País lleno de misterios, con un turismo orientado a lo que está. ¡Qué rico todo! Además lleno de peculiaridades y reglas que te dejarán asombrado. Gente, de nuevo les traemos otras 5 leyes absurdas, sin sentido y curiosas. Pero eso qué cosa es, cabrón. Yo no puedo más. ¿Están listos para descubrir otras 5 de las prohibiciones más inusuales e intrigantes del Código Penal cubano? Pero antes de empezar, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte si aún no lo has hecho. Además, si conoces alguna otra prohibición absurda en Cuba o tienes otra historia que compartirnos, déjanos tu comentario abajo, te leemos. Y gente, dicho esto, dentro vídeo. Sisters and brothers of Namibia people, I resist this decoration. Ley absurda número 1. Invertir en una mediana o gran empresa. Durante mucho tiempo se habló de esta ley y la barrera que suponía para inversores extranjeros o el cubano que quisiera montar una gran empresa, ya que esta opción solo estaba disponible para los allegados al régimen. La única opción era convertirse en cuentapropista, en un trabajador autónomo, pero sin la posibilidad de crecer a un mediano o gran negocio. Afortunadamente esta ley dejó de estar vigente desde el 20 de septiembre de 2021. Ya saben muchachos, si pasan por Cuba no se olviden de ayudar al cubano y a las recientes MIPYMES, porque tu aporte será de gran ayuda. El gobierno cubano en los últimos años haya permitido cierta cantidad de propiedad privada. Al día de hoy todavía existen muchas restricciones sobre lo que se puede tener o sobre cómo se puede llevar una propiedad privada en Cuba. Ley absurda número 2. La censura y los cortes de internet desde la casa o el celular. Sí, oyeron bien. A pesar de que hay más posibilidades de acceso a internet, no es ni de calidad ni barato. Es un dilema de muchos cubanos, especialmente el acceso a internet dentro del país. Se ve censurado con según qué tipo de información. Otro problema frecuente son los cortes de señal cuando ha habido descontentos contra el régimen. La élite lo llama ciberterrorismo. Pero, ¿tú qué piensas? Es importante decir que no todo el mundo tiene acceso a internet y que comprar una tarjeta de datos es carísimo y muchas veces inaccesible para muchos cubanos. Y es que muchos ciudadanos cubanos no tienen acceso a la información imparcial y objetiva a través del internet. Ley absurda número 3. Prohibido recibir educación en una institución privada. A excepción de los hijos de los diplomáticos extranjeros que van a una institución internacional en La Habana, los niños cubanos reciben una educación conforme al ideario marxista y se promoverá la formación comunista. El debate sobre el tema del marxismo en la Revolución cubana es mucho más complejo que lo que trasluce en el discurso ideológico. El movimiento editorial, publicitario y, cómo no, el sistema de enseñanza. Si muchos cubanos pudieran escoger una institución privada para sus hijos, lo más probable es que lo harían, ya que esto cambiaría su futuro por completo. Todos los niños pueden ir de forma gratuita a estudiar en las escuelas, pero ninguno de ellos ni sus padres puede escoger la educación que quieren para sus hijos. Ley absurda número 4. Prohibidos los partidos, sindicatos políticos y la prensa independiente. La Constitución cubana establece que el Partido Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. Ninguna de las libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y las leyes, ni tampoco contra la existencia y los fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo. Este prohíbe la difusión de información que pueda ser considerada en contra del Estado y también que pueda alterar el orden público. Y ley absurda número 5. Residir en La Habana sin permiso. Aunque esta última puede parecer normal, no lo es.
no es de la misma forma que en la mayoría de nuestros países. El Decreto Ley 217 del 22 de abril de 1997 sobre regulaciones migratorias internas para la ciudad de La Habana establece que los cubanos de otras provincias no pueden residir en la capital sin un documento entre comillas transitorio. Algunos dicen que pueden detenerlos en la capital por varios días o semanas por la falta de dicho documento, y después los deportan en tren hacia sus lugares de origen. De hecho, muy cerca he conocido familias que se han destruido por esta gracia, y es algo que han vivido muchísimas familias cubanas. Y aquí concluye este remake de uno de nuestros clásicos del canal. ¿Qué piensan al respecto? ¿Les pareció tan inverosímil como la primera parte? Esa línea tan fina que roza lo absurdo con lo cierto, y que por supuesto muchas veces es más fina de lo que nosotros creemos. Y lo más importante, no olviden suscribirse y estar al tanto de nuestros próximos vídeos, porque aquí siempre estamos subiendo contenido. Recuerden que aquí destapamos la dura realidad tal y como es. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos! I have a hard feeling. Canel insiste en ser gringo. Canelito, mi amor, ya todos sabemos que el inglés no es lo tuyo, corazón. Acuérdate lo que pasó con San Vincent and the Grenadines y tú sigues haciendo la misma payasada.